Gostaria de convidar o professor Dr. Miguel Adolfo Ponce, da Universidade Mar del Plata, da Argentina. Gostaria também de pedir à professora Luciana Mascaro para entregar ao professor Miguel uma homenagem da nossa comissão. Bueno, buen día a todos. En primer lugar, quería agradecer la premiación, no la esperaba. Como dijo ayer Juan Bor, esto es una premiación de casi una familia para mí, así que también tiene un gran engaño por parte de quien tengo que agradecer, que es el profesor Elson Longo, con quien venimos trabajando ya hace muchísimo tiempo, casi 16 años. Lo que quería hablar era un poco de lo que sucedió ayer en Chile. Creo que gran parte del auditorio sabe que hubo 6 muertos por monóxido de carbono. Esas personas eran brasileñas. La diferencia que hay con Brasil y Argentina tiene que ver muchísimo con la distancia a la Antártida y las temperaturas medias, ¿sí? Ahí está marcado la ciudad a la cual pertenezco, que es la ciudad se llama Mar del Plata, y la temperatura promedia de esa ciudad son de 13 grados, ¿sí? En invierno hace muchísimo frío. Tenemos temperaturas hoy está haciendo 2 grados, en verano llega la máxima a 30 grados en muy pocos días. Y aquí, en el sur de la Argentina, la temperatura media es de 4 grados, ¿sí? Lo mismo pasa en todos los países que están en esa posición respecto de la Antártida o del Polo Norte. Bueno, ¿qué es lo que nos preocupa en ciencia? El problema es serio. Lo que hacemos acá en el IECI con el profesor Elson Longo es estudiar estructuras de óxido de cerios, ¿sí? A nivel científico. Y nos preocupa y nos ocupa debido a la gran cantidad de muertes que hay, por ejemplo, en Argentina o en Chile o en mismo España. ¿Ustedes recuerdan el último accidente aéreo que hubo en Brasil? El de Chapecoense, murieron 80 personas. El anterior fue, creo, el de TAM, en Congonhas, murieron 200 personas. Air France, murieron 200 personas. Pero son esporádicos. Nosotros tenemos en Argentina 250 muertos por año por monóxido de carbono. O sea que es como pensar que este año, que ya comenzó, va a caer un avión. ¿Qué sucede? Los muertos están todos distribuidos a lo largo del año. Y como las temperaturas son temperaturas muy bajas durante 9 meses, entonces esa distribución de muertos ocurre en 9 meses. Entonces, lo que tenemos que hacer en ciencia es ocuparnos de trabajar en lo que son sensores de gases, ¿sí? Empezamos trabajando en los estudios de sensores de gases allá por el año 2003. Año 2006 a 2010 hubo un proyecto con quien tuve el honor de conocer y es a quien también quiero dedicar la charla de hoy, que es el profesor José Varela, que gracias a él pudimos hacer el contacto también con Elson Longo y salieron muchísimos trabajos con Argentina en el área de sensores. Los proyectos en ese momento, la problemática que teníamos era las muertes por monóxido de carbono. Si bien empezamos a trabajar con sensores de gases, decidimos abocarnos a estudiar cómo detectar ese gas que provocaba tantas muertes en nuestro país. Actualmente estamos trabajando con materiales de óxido de cerio, ¿sí? Ya tenemos varias publicaciones y algunas patentes. Lo que me gusta hablar generalmente en los congresos es de barrera de potencial, de difusión, de oxígeno, qué pasa con las vacantes.
Carlos Machi ayer dio una charla de positrones con quien también trabajamos en defectos. Esos defectos son los que permiten, en definitiva, también crear sitios para poder detectar el monóxido de carbono. Y este tipo de cosas es la que trabajamos en ciencia básica. Pero no quiero hablarles de eso, quiero contarles cuál es el compromiso social que tenemos desde la universidad para hacer desarrollos que resuelvan una problemática que provoca muertes, y muchas muertes a nivel mundial. Yo hablé solamente de la Argentina, pero si contamos Argentina, Chile y España, no más, son 600 muertes por año. Acá Brasil, la parte sur de Brasil, Río Grande del Sur, Paraná, tienen muchísimas muertes por monóxido de carbono también. ¿Sí? Es solamente entrar al Google y olear eso. Bueno, ese es el equipo de trabajo de Argentina con el cual hemos trabajado en la parte de prevención de accidentes, y para eso tenemos que saber dos cosas. Los accidentes que ocurren en general ocurren por cuenta del gas por dos motivos: o una explosión por vaciamiento, por pérdida de gas, que aquí en San Carlos estuve viendo que el año pasado hubo algunas, pero son menores estas, o por generación de monóxido de carbono. Cualquiera de las dos posibilidades puede ser fácilmente detectable con sensores. Esta con sensores de gas de línea, que puede ser metano, y esta con sensores de monóxido de carbono. Bien. Esto lo saben todos, pero bueno, el monóxido de carbono se produce cuando hay una mala combustión, ¿sí? O cuando tengo déficit de oxígeno, y cualquiera de estos materiales combustibles pueden provocar una muerte por monóxido de carbono. Es importante mencionar estos materiales, leña, carbón, porque son materiales que en los lugares, en los hogares de menores recursos, generalmente cuando hace frío, la gente se calefacciona con leña o carbón, y eso produce también monóxido de carbono. La problemática principal es que no se puede ver, no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor, ¿sí? Y la peor de las problemáticas que tiene el monóxido de carbono, que no voy a darme cuenta que lo estoy inhalando porque me produce somnolencia. La única forma que hay para detectarlo visiblemente es el color de la llama. Si ustedes están expuestos a una combustión y ven que la llama no es de color azul, tiene esta coloración, es porque se está generando monóxido de carbono. Es el único mecanismo que tiene el ser humano visual, es de ver el color de la llama. La llama siempre tiene que tener este color. A pesar de eso, a veces cuando está la llama azul hay generación de monóxido de carbono en concentraciones muy muy bajas, pero con 50 partes por millón a una persona embarazada, grávida, le afecta el hijo, ¿sí? Entonces, lo más importante, este es un cuadro de cómo afecta la concentración y el nivel de peligrosidad del monóxido de carbono. Entonces, lo importante es buscar la forma de poder detectar a tiempo y evitar toda la sintomatología que provoca el monóxido de carbono. Y la principal es que me da sueño, me da dolor de cabeza, insomnio. Y generalmente eso, cuando uno va al médico, ocurre en un periodo del año que es el invierno. Y el médico, si uno no es específico, que estuve expuesto, cuando habla, estuve expuesto a una fuente de monóxido de carbono, lo primero que piensa es que tiene una gripe, ¿sí? Porque los síntomas son muy confusos con lo de la gripe. Bueno, en todo ese pasar de años, fuimos sabiendo que los artefactos que más producción de monóxido de carbono tenían eran los calefones. ¿Qué son los calefones? Son los esquentadores de agua para tomar baño, ¿sí?
el 87% de los casos de muerte se produce por ese tipo de sistemas. ¿Y qué es lo que nos preocupa, ¿sí? En todo esto y lo que nos ocupa es lo siguiente? Esto fue la noticia de ayer, de ontem, de los brasileños muertos en Chile. Pero si entran a internet van a ver la cantidad que hay a nivel mundial. Esto fue el año pasado en Argentina, es el senador Neidenov, que se le murió la familia entera. Una de las periodistas más conocidas de Argentina, Lucía Trotz. Estudiantes. Las ciudades que hace frío tienen, como aquí también tienen, ese intercambio de estudiantes. Los estudiantes van a vivir, a morar a departamentos que están fechados, ligan los esquentadores y mueren por monóxido de carbono. Y si vocês pueden ver, muchos accidentes están en condominios. Uno esperaría que fuese gente pobre, mas no, es gente que tiene dinero. Tem muito, tem la Asociación Argentina, pegué rápidamente. Bueno, lo importante es esto. Nos comenzamos a trabajar en conjunto no ano 2003-2016. En Argentina hubo 2.800 muertos. En esa transición hicimos varios desarrollos, pasamos del laboratorio haciendo un poco de cuántica a aplicar el desarrollo que voy a mostrar adentro de un calefactor. ¿Cómo? Trabajando con sensores de gases. Pero para eso hubo 16 años de investigación que concluyen en algo que se llama una llave disyuntora ante presencia de gases tóxicos y explosivos. Tóxicos, monóxido de carbono; explosivo es el gas metano. ¿Cómo funciona? Este es el aparato, el esquentador más seguro que tenemos a nivel mundial, que es que toma un gas de fuera, o oxígeno, combustiona, y los gases de combustión salen fuera de la cámara de combustión. Generalmente eso no tiene otro artefacto de seguridad, solamente tiene un artefacto de seguridad para saber si la llama esta desliga, si la llama apaga, ahí la entrada de gas falla, mas no tiene la manera de detectar si tiene vaciamiento de metano o pérdida de monóxido. Uno puede pensar, esto no tiene pérdida de monóxido porque toma de afuera o gas oxígeno, quema y los gases de combustión están afuera. Más tiene, porque generalmente los metales tienen corrosión, sobre todo en los lugares que tienen mar, ¿sí? Las ciudades que están a la vera del mar. Y ahí a combustión, en lugar de salir para afuera, va para dentro de los hogares. Entonces, teníamos que procurar una solución rápida a esos sistemas. Eso de aquí es un aparelho convencional que se vende en un mercado, que se llama termocupla, y una alarma convencional que va colocada en la pared. Mas las alarmas que se venden hoy en día en un mercado son muy costosas en promedio y no desligan la combustión. Nos teníamos que pensar en un aparato que desligue la combustión, el ingreso de gas y apague la llama. Ahí comenzamos a trabajar y hicimos esta propuesta de aquí, que era colocar en el sistema convencional que ya tenía los artefactos para no encarecer o costo de los esquentadores, colocar en un medio aquí un dispositivo que se coloca en 1 minuto y medio, anexado a un sensor de gas, que cuando un sensor de gas de metano y monóxido detectasen la presencia de metano o monóxido, enviasen una señal e interrumpiesen esta válvula de paso de gas. Entonces, el sistema funcionaría detectando monóxido, metano, enviándose una señal y cortando ingreso de gas. Ese sistema fue propuesto en el año 2003, fue mejorado y fue patentado, y desde el año 2014 ya tenemos la patente otorgada y hay muchos proyectos presentados para hacer obligatorio la aplicación en Argentina. El avance del dispositivo fue mejorando, ¿sí? Siempre para mejorar las cosas uno precisa
dinero, no siempre tienen dinero, entonces las cosas fican demoradas. Y hoy en día tienen este tamaño, tienen 1 centímetro por 2 centímetros, se colocan 2 minutos en todos los esquentadores y con ese sistema que hicimos, patentamos, y hoy en día tiene una empresa interesada en comercializarlo e instalarse aquí en Brasil para producir también valor agregado en el país. Tiene ya un sistema pronto y está siendo legislado para la aplicación obligatoria en Argentina. Estaba agotando el tiempo, voy a mostrar un video de cómo funciona. Bueno, esta es una representación de una casa, ¿sí? Es una cailla pequeña, es pequeña para poder dar lugar a la producción de monóxido de carbono. El sistema está conectado, ese es el acople, eso es tiene una rosca que se conecta en 1 minuto y medio. Ese es el chip sensor, tiene 2 cabos que conecta al acople y eso tiene comunicación con un celular, con un programa que en el celular puede detectar, el celular pasa a ser un medidor de monóxido de carbono. Estoy longe de mi casa y estoy sabiendo que en mi casa puedo tener generación de gas. Y el sistema está midiendo dentro de la casa monóxido de carbono. Cuando el sistema detecta 100 partes por millón, va a desligar la combustión, ¿sí? Y avisar al celular la presencia de gas. Ustedes van a ver aquí, cuando fique más perto la imagen, o aumento de CO en la señal, el dispositivo está perto del artefacto y ahí desligó la llama. ¿Sí? 74, 96, a los 100 partes por millón desliga y avisa al celular que tiene comunicación a cada artefacto, a cada esquentador, que vos tenés monóxido de carbono. Bom, o desenvolvimiento es muy sencillo, mas llevó mucho tiempo de pesquisa. La situación actual es que ahora estamos haciendo otros desarrollos en función del primer desarrollo. Hicimos también un sistema con óxido de cerio que muda de color, que fue feito con un grupo de Alexandre Simões, Leandro Rojas, Elson Longo de aquí de Brasil. Y este sistema es un sistema semiconductor que puede trabajar también con la patente anterior, está patenteado también, y es un sensor óptico. Yo puedo olhar la mudanza de color cuando tengo monóxido de carbono. A diferencia de este sistema con otro que estamos desarrollando ahora, este sistema trabaja a 300 grados centígrados, estamos procurando bajar la temperatura de trabajo. Esto podía ser aplicado para automóviles, más la idea es poder procurar un sistema que trabaje a 25 grados centígrados, ¿sí? O a temperatura ambiente, que ya conseguimos ese sistema con un complejo bidentado de rodio. Finalmente, otro sistema que hemos desenvolvido con un profesor Elson Longo es un mismo sistema de llave de corte, más colocando un corte en un ingreso de la casa. Ahí usted puede usar una alarma convencional instalada en todos los ambientes y cuando detecta, envía la señal por la misma tomada de corriente. Su sistema es como esos que ustedes usan para los pernilongos, que va conectado a las tomadas, más está detectando monóxido de carbono y metano, si tiene vaciamiento de metano, y cuando tiene, envía la señal dentro de la misma corriente en 123 Hz, hace un ingreso da casa donde tiene una electroválvula y desliga un gas de ingreso de la casa. La diferencia que tiene esto es que esto desliga toda la casa, fica toda la casa sin gas. A lo contrario, el otro sistema está en cada artefacto, desliga los artefactos que está produciendo un monóxido de carbono. Este sistema también, que está siendo desenvolvido ahora en Argentina, pidieron 14 para la prefectura de Mar del Plata.
Es un sistema que tiene la misma tecnología que el primero, también está desenvolvido con la ayuda de la gente del IECI. El año pasado aconteció que tuvimos en Argentina 2 explosiones de 2 escuelas, ¿sí? Donde murió gente. Ahí un Ministerio de Cultura, a través de un secretario de Infraestructura, mandó a pedir los sistemas que teníamos desarrollados en conjunto con la UFCAR, ¿sí? Para poder hacer medidores de MAOS, para poder medir metano y monóxido de carbono con los celulares, que es la nueva tecnología que queremos hacer. ¿Por qué? Porque los medidores que usted procura en un mercado libre, son muy costosos. Ahí la gente que trabaja con UGAS, quien va a instalar o quien va a hacer una inspección de los artefactos, no tienen medidores. Entonces teníamos que procurar una solución para un mercado que era abajar los costos. ¿Cómo se procuró esa solución? Colocando un sensor fuera de la entrada de USB del teléfono. Entonces ahí usted tiene la aplicación en un teléfono, un sensor que conecta, usa la batería del teléfono. Usted también puede usar el sistema como cargador. Y ahí tiene una empresa argentina que está interesada en desenvolvimiento, que estuvo aquí en São Carlos hace 2 meses. Ya licenció parte de la tecnología y tiene intención de ya comenzar a producir estos artefactos en Argentina. También fue feito este desenvolvimiento adecuado a las tecnologías de medición, tanto en ciencia básica como en patentes, con el grupo de Juan Bor, de César Malagú en Italia, y con la gente del IECI de acá de Brasil. Y es la cámara para poder calibrar todos los sistemas, tanto para ciencia básica, para poder caracterizarlos, como para el sistema de patentes. Y por último, para no excederme del tiempo, esto fue el año pasado, en diciembre, cuando hubo un Congreso de la Nación Argentina pidió para hacer una presentación de todos los desarrollos de desenvolvimientos feitos en conjunto con un profesor Edson Longo en Argentina. Esta Serra, la Embajada de Brasil, participó la Embajada de Brasil, y los diputados de Argentina ya presentaron un proyecto para hacer obligatorio el uso y colocación de nuestros sistemas. ¿Sí? Eso es lo que quería comentar, porque lo importante, y respondiendo a una pregunta que hicieron en la primera palestra de Ondain, alguien que estaba aquí preguntó, ¿cuál es su valor de una patente en un mercado? ¿Sí? Estaba viéndola atrás con Carlos Machis, y la verdad que una patente puede tener muy poco valor. Nuestra patente, sin un pedido de legislación y obligación de ser usada, no tiene valor comercial, más tiene mucho valor humano porque puede salvar vidas. ¿Sí? Ahora, el valor comercial, después de este pedido de ley, tiene mucho valor comercial. Entonces, ahí está el poder de la gente de patente, cómo saber negociar esa patente para poder tener un rédito económico para la universidad. Más tener patentes que puedan salvar vidas, tiene un valor interno humano que otras patentes no tienen, ¿no? Entonces, uno tiene que rescatar que el valor del trabajo que hace puede ayudar a problemáticas sociales. Y eso es lo importante. ¿Sí? Obrigado.